en México. Me han pedido esta tarde que pueda hablar sobre algún testimonio de nuestro amigo Marco Antonio Rosales Valdés, más conocido como Toti. Es muy difícil hablar de un hombre, de un amigo, de un cursista con un talante dentro del movimiento y dentro de su vida personal en tan pocos minutos. Yo viví el cursillo en el año del 2003. Me quedé con muchas inquietudes después de ese cursillo vivido porque yo sentí que lo viví a medias, no fue un cursillo tan de calidad en el contenido, porque ahora comprendo, había mucha distorsión en las ideas fuerzas de cada uno de los rollos y nos desviaban de la finalidad del cursillo. Yo con esa inquietud quise indagar en el estudio del origen del movimiento de cursillos. Llegado el año del 2004, casi un año después de vivir el cursillo, me invitaron a una ultralla nacional en la ciudad de Morelia, Michoacán, en México, donde hubo una participación de cerca de 35,000 cursillistas. Eh, Era mi primera experiencia en una ultralla nacional. Me pareció interesante al principio, después dejó de ser lo interesante porque yo esperaba escuchar algún rollo de un laico, un seglar, y solamente escuché temas catequéticos de sacerdotes y vi una preferencia a la participación clerical dentro de la ultrella. Después incluso hubo hasta un pequeño concierto de ópera y yo pensaba, ¿es esto cursillos? ¿Qué tiene que ver esto, la ópera dentro de una ultralla nacional? Yo tenía muchas dudas. Al salir del estadio había tiendas ambulantes alrededor del estadio y me detuve en una tienda de libros. Eh, Ingresé en ella y bueno, había puro libro de, de origen fundacional del movimiento de cursillos. Este, y bueno, ahí conocí a Hugo Valdés de Guadalajara, que él era el que tenía la librería, y pregunté por un libro que ya me habían recomendado por ahí Fernando Rodríguez, por aquí también está ahora mismo, sobre un libro que se llama Esencias, Nervio ideológico y teológico de los cursillos de cristiandad. Ahí tenían el libro. Pregunté el precio a Hugo, me lo dio y lo compré. Y Hugo me preguntó, ¿y por qué compras este libro? Bueno, es que me lo recomendó alguien y me dice, Hugo, pues debes de aprovechar para que te lo firme el autor. Y digo, ¿y quién es el autor? Dice, el que está parado aquí en la puerta. Y entonces yo vi a Marco, ahí lo conocí, me acerqué a él y pues le pedí de favor si me autografaba el libro. Él con mucho gusto aceptó y pues me preguntó por qué había tenido preferencias sobre ese libro. Le dije de la recomendación y aparte de que es un libro que pues desglosa de una manera precisa, de una manera eficaz, los carriles aquellos por los que discurre el nervio, el tejido neurálgico del movimiento de cursillos de cristiandad desde su concepción germinal, ¿no? Entonces, me preguntó de dónde eres, pues yo le dije de Tasco, y me dice, oye, Tasco, o sea, es muy bonito, le digo, ¿conoces? Dice, sí, claro, mira, cualquier duda que tengas, esta es mi tarjeta, llámame y nos podemos sentar a tomar un café. Yo voy a Tasco y nos podemos sentar a tomar un café. Dije entre mí, ¿cómo es posible que este hombre va a viajar a Tasco solamente para tomar un café con alguien que apenas conoce? Y le hice la pregunta, ¿a poco puedes ir a Tasco? Dice, solamente para tomar un café. Dice, claro que sí. Dice, es un café y puede ser muchas cosas más acerca del movimiento de cursillos. Dice, mira, yo voy cada 15 días, llevo a mi familia, me gusta ir a comer allá, me gusta disfrutar mucho caminar por la ciudad. Entonces tú solamente me llamas. Bien. Pasaron como 3 semanas, yo ya tenía otras dudas del movimiento porque estaba yo luchando contra corriente, tratando de permear el carisma fundacional dentro de mi reunión de grupo, dentro de la Utrella, y pues había incomprensiones, ¿no? Para mi persona y bueno, ya me hacían cuestionamientos que
que no me sentía con la aptitud para poder contestar, ¿no? Tenía algunas dudas. Entonces me acordé de Marco, tomé su tarjeta y le envié un correo electrónico haciéndole unos cuestionamientos. Al día siguiente me sorprendió ver en el correo que tenía una contestación muy puntual de Marco. Observé la manera de cómo escribía, cómo redactaba, la cronología que empleaba en el texto, la presentación, incluso tipo de letra. Y dije, bueno, este no es un hombre común, o sea, estoy ante un profesional. Y percibo que sabe todo del movimiento de cursillos, ¿no? Y bueno, a mí me gustó que me dio la atención de darme esa respuesta, ¿no? Yo no sabía lo que era Marco, ya con el tiempo, bueno, comprendí que pues yo estaba ante un historiador de profesión, un escritor de pluma ágil, un orfebre de las palabras, un forjador de conceptos, un logógrafo, aquellos que hacen discursos o preparan discursos para los políticos. Era un muy buen estratega, era un hombre muy versátil, de dominio comprobado en sus ambientes y en el movimiento de cursillos. Él fue fundador y, y primer secretario del Sindicato General de Trabajadores y Empleados al servicio de la Universidad Autónoma del Estado de México. Eso no cualquier persona lo logra, ¿no? Pero ya con una persona de esta envergadura que me diera esa atención de contestar y después otros cuestionamientos que también le envié por correo electrónico. Hay que recordar que, bueno, en ese tiempo, estamos hablando del 2004, pues no había los medios de comunicación que ahora tenemos como las redes sociales, ¿no? Era una manera de comunicarse muy fácil, lo mejor era el correo electrónico. Eh, Contestó todas mis preguntas y llegó el momento de invitarlo a una reunión a Tasco. Lo invité a la casa, me dijo, me acuerdo perfectamente que era un día sábado, fui a la caseta de cobro de la autopista y pues llegó muy puntual y llegó acompañado de dos personas y llegó en un taxi de la ciudad de Toluca. Toluca está a 125 kilómetros, más o menos son 2 horas de camino a Toluca. Y llegó con estas dos personas, una de nombre Williams, que le llamábamos Willy, y otro de nombre Enrique, que era mejor conocido como Quique Acevedo. Entonces pues el dueño del taxi era Willy y hacía su apostolado de viajar con Marco, ¿no? Nos reunimos con un grupo de amigos de cursillos de Tasco, compartimos ideas, dudas, inquietudes con Marco y todas las fue contestando y pues nosotros nos fuimos adentrando en este mundo tan interesante de lo que es el carisma fundacional. Eh, Comprendimos por qué el movimiento tenía errores en la diócesis, porque no era eficaz. Entonces, al hablar Marco, encontrábamos las respuestas que necesitábamos para poder eh, perfeccionar el movimiento, ¿no? Hacerlo eficaz y teníamos que regresar a las fuentes. Eh, Posteriormente ya volví a una segunda visita, le invité a Marco, volvió a ir y ya lo reuní con otros cursistas no tan amigos, pues con aquello de que nadie es profeta en su tierra, mi intención era de que escucharan de propia voz de Marco lo que era el verdadero auténtico carisma fundacional de los cursillos, ¿no? Lo escucharon y bueno, a partir de ahí percibí algo que de la fecha de noviembre que conocí a Marco fue una fecha muy importante para el movimiento de cursillos, al menos en, 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 en varias diócesis en México, porque platicando con él me di cuenta que también el amigo Luis Reyes tenía las mismas inquietudes que yo para con el movimiento, claro, él en su diócesis. Y ese mismo día, instantes después de que yo había contactado a Marco, Luis Reyes llegó a la tienda, adquirió unos libros y pasó lo mismo. Hugo Valdés lo canalizó con Marco para que le firmara algún libro, hizo contacto con el Luis,
también un día y pasó ese momento, pero eso era un soplo del Espíritu Santo, era mucha coincidencia que tanto Luis como yo hubiéramos conocido a Eduardo prácticamente el mismo día y a la misma hora, ¿no? Una tarde me llama Marco y me dice, ¿está libre el fin de semana? Sí, ¿por qué? Sí, ¿por qué? Tenemos que ir a Orizaba. Hay un amigo que tiene, pues nos está haciendo la invitación, se llama Luis Reyes, y quiere hablar de cursillos, y pues nos esperan. Entonces, cabe decir que de todo lo que la descripción que hice de la persona de Marco, me faltó decir que sobre todo eso tenía un espíritu misionero. Él descubrió su potencialidad en el apostolado seglar en Cursillos, a contribuir con la expansión del carisma fundacional del movimiento, ¿no? Entonces, él no escatimaba el tiempo, él era muy profesional, incluso yo sé que Cursillos es una cuestión de actitud, no es un trabajo, es una actitud, pero bueno, las actitudes hay que ejercerlas, pero hacer bien las cosas y hacerlas de manera profesional. Entonces, pues a él le gustaba trabajar así, y pues nos desplazábamos junto con Willy, junto con Quique, y fuimos a Orizaba, conocimos a Luis, y fue importante, después de aquella charla, fue importante el contacto que nosotros queríamos establecer con Mallorca, ¿no? Porque a Mallorca solamente lo escuchábamos de Mallorca, leíamos en libros que era la cuna de los cursillos, pero ¿qué pasaba con aquellos cursistas que habían vivido la experiencia de aquel primer cursillo o las que lo siguieron, ¿no? ¿Qué pasaba con ellos? Toti tenía ese contacto y bueno, eh, Luis tuvo la inquietud de vivir un cursillo de cristiandad en Mallorca. Marco hizo todo el contacto necesario para que le dieran la oportunidad a Luis y a algunos sacerdotes que también llevaron de ellos para poder vivir esa experiencia de un cursillo fundacional. Eh, y se logró el objetivo. Nosotros aquí en la diócesis pudimos animar a dos sacerdotes para que asistieran también bueno, al menos en ese cursillo que vivió Luis, sí, animamos a dos sacerdotes. Uno de ellos no, algo que me sorprendió de Marco es ver que Marco era un hombre de fe, porque un sacerdote sí estaba interesado en asistir al cursillo a Mallorca, pero no tenía los medios económicos en ese momento para poder solventar el viaje, ¿no? Marco le dijo que lo importante era saber si él tenía el deseo de vivir el cursillo y que lo demás él lo podía arreglar. Entonces el sacerdote pues dijo, sí, adelante. Y Marco no es que le sobrara el dinero. Marco tenía una tarjeta yo lo vi, o sea, Marco no me lo platicó, yo lo vi porque lo hizo a mi lado. Él tenía una tarjeta de crédito que él tenía limpia, y bueno, la puso a disposición del sacerdote para poder facilitar su viaje a Mallorca, ¿no? Eso no cualquier persona lo hace. Él tuvo fe, que posteriormente el sacerdote le pagó hasta el último centavo, ¿no? De aquel viaje. Pero lo importante era aprovechar esa oportunidad para abrir brecha hacia el carisma fundacional en la diócesis, una diócesis que no era la de Marco, ¿no? Marco era de la diócesis de Toluca, pero o sea, no le importaba, lo que le importaba era que el movimiento recuperara su esencia, ¿no? Eh, Posteriormente me dice Marco, prepárate porque nos vamos él así decía, prepárate como si fuera nuestro trabajo, ¿no? Decía, vamos a Mallorca, tenemos ahí un cursillo de cursillos y tenemos que estar. Le digo, ¿tenemos? Le digo, me huele a manada. Le digo, ¿te vas a ir tú? Dice, no, tienes que ir tú y no me rezongues. Entonces, me convenció, pudimos ir a Mallorca, un cursillo de cursillos, una experiencia inolvidable, ¿no? Marco escribía muy bien. En una ocasión yo le dije, Marco, mira, ayúdame a hacer un escrito para la empresa. Necesito cambiar una política de ventas y es un poco, yo soy muy directo y yo creo que me lo van a tomar a mal los clientes como una condición muy fuerte que les estoy poniendo para poderles vender. Quiero que me ayudes a darle un matiz a esta política en un texto, ¿no?
Y me lo hizo muy bien, lo envié a los clientes, lo entendieron, me pude arreglar con ellos. Pero cuando él me dio el texto, me dijo de una manera seria, sarcástica, dice, mira, grábatelo bien en tu cabeza de teflón que tienes, te voy a decir algo. Soy tu amigo, no soy tu secretario para estarte haciendo tus escritos y que te quede bien grabado. Perfecto. En una ocasión íbamos a ir, me parece que a Veracruz, y yo tomé mi carro, me fui por él a Toluca, pasé por él a Toluca, quedamos una hora, yo llegué con 30 minutos de retraso. Marco, cuando me vio que ya iba llegando al estacionamiento, inmediatamente me apuntó su reloj con el dedo índice, ¿no? Como ya regañándome de la hora que era, ¿no? Se subió al auto y emprendimos el viaje y me dice, eh, no te importa nada, no tienes una seriedad con tus amigos, eres un irrespetuoso de mi tiempo, porque quedamos a una hora y siempre haces lo que quieres, llegas a la hora que quieres. Y lo volteé a ver yo, le digo, mira, Marco, eres un gran amigo, pero grábatelo en tu cabeza de teflón que tienes. Yo soy, yo soy tu amigo, no soy tu chofer, ¿eh? O sea, le regresé el, el, este, le di la misma dosis que él me había dado anteriormente, ¿no? Pero porque éramos amigos, porque existía la confianza, teníamos la confianza para bromear. Y aquellos viajes que hacíamos, carácter misionero, para expandir el movimiento de cursillos en algunas diócesis o centros, pues lo aprovechábamos pues para convivir, para comer, para disfrutar también el viaje, ¿no? En una ocasión veníamos de regreso de Orizaba, eh, y ya llegando a la Ciudad de México, y era ya muy noche, en un viaje largo, porque de Orizaba, cuando terminamos nuestras actividades en Orizaba, se le ocurrió a Willy ir a ver al puerto de Veracruz, que remojarse los pies en el mar, ¿no? Y bueno, Toti le hizo segunda, pues vamos, porque aquí el señorito quiere mojarse los pies. Y fuimos a Boca del Río, Veracruz, y comimos a gusto ahí. Y bueno, ya salimos tarde, ya de regreso al llegar a la Ciudad de México. Pues yo venía dormido en el asiento de atrás, venía conduciendo Willy, y se paró en pleno tráfico, porque estamos hablando a las 5 de la mañana, pero en un tráfico tremendo. Paró, detuvo el auto, no se orilló, se quedó ahí parado y me despertó y me bajó del carro. Dice, ¿sabes qué? Conduce tú. ¿Por qué? Porque ya no puedo, me estoy durmiendo, hombre, llévatelo tú. Entonces yo todo tonto de que me acaba de despertar, todo eso, pues me iba subiendo al auto, y cuando pasa un autobús y me echa, me salpica al pasar toda el agua, me empapó, ¿no? Completamente el autobús antes de que yo me metiera al carro. Entonces yo me metí muy molesto porque yo me había mojado, ¿no? Y bueno, pero empiezo a oler y a darme cuenta que era agua de drenaje. Imagínense esa experiencia. Me llené de agua de drenaje, me bañaron y todavía me metí al auto y apesté el carro, ¿no? Olía mal, y todos agarraron carrilla contra mí, y Toti empezó a burlarse de mí. Toti no era así su característica, él era serio, se reía discretamente, pero esa vez le produje una risa que me dio coraje, pero era la risa de ver de que el coraje que yo tenía, ¿no? Yo tuve que hacer a un lado mi chamarra y ya no sé, pasar a comprar alguna playera por camiseta, para cambiarme, ¿no? Es una anécdota que les cuento porque de la manera de cómo convivíamos con él, ¿no? Y bueno, lo que muy pocos saben, Toti era una persona, hacía un gran esfuerzo porque él padecía de diabetes. Entonces, una persona que ya hacía uso de la insulina diario, se inyectaba una dosis de insulina, y bueno, tenía que comer a sus horas, no podía malpasarse. Entonces nosotros, sus amigos, sabíamos a qué hora tenía que comer, y porque si no se ponía mal, ¿no? Entonces calculábamos los tiempos de viaje, dónde nos íbamos a detener para comer, y pues le decía yo, pues para que el señorito no se vaya a poner mal. Y bueno, ese era un esfuerzo mayor que al que nosotros hacíamos, ¿no? Hombre, Totti era un hombre muy lúcido. Y bueno, tenemos muchas anécdotas. Después de que vivimos ese cursillo de cursillos en Mallorca, había tanta confianza con Marco que viajamos de Mallorca a, a Barcelona. Y bueno, un detalle de poder llegar a la casa de su hija, ¿no? En un departamento de su hija, de Toti, donde ahí recibimos el alojamiento, ¿no?
pero pues yo aprecio esa confianza que él me daba, y él también tenía mi confianza, porque cuantas veces quería venir a Tasco, que se quedaba en casa, ¿no? Y ya había la confianza también para con él. Es lo que te va dejando el cursillo. Eh, para mí yo aprendí muchas cosas de él, fue un maestro para mí, un maestro dentro de cursillos, me dio la orientación, pero también en muchas cosas de la vida, ¿no? Que yo le confiaba, él me iba guiando, me decía, es que tú eres así, 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 y vele bajando 2 rayitas, compórtate mejor, piensa lo que vas a decir. Bueno, muchos consejos que él me daba, ¿no? Yo le aprendí demasiado a Marco. Eh, Cuando regresamos de ese cursillo de cursillos, se nos metió la idea en la cabeza de poder hacer un cursillo de cursillos aquí en México, ¿no? En nuestra diócesis, pero solamente llegaba esa idea a nuestra cabeza, pero no la habíamos expresado entre nosotros. Pero al mismo tiempo, Luis Reyes tenía esa inquietud y él sí ya la empezó a concretar, empezó a tomar contactos en Mallorca para poder organizar su cursillo de cursillos. Y bueno, ahí fue cuando ya hablamos con Luis. Oye, Luis, ¿por qué no? Pues aprovechando que vas a hacer tu cursillo de cursillos, si nos puedes ayudar también para que podamos hacer un cursillo de cursillo nosotros aquí en nuestra diócesis. Y él aceptó gustosamente, ¿no? Nos pusimos de acuerdo, nos coordinamos. eh, tuvimos que, Marco era muy bueno para la logística, para sus formatos, tomaba todas las previsiones necesarias, oficios para un lado, para las autoridades pues gubernamentales, para que dieran las facilidades que significaba un cursillo de esta envergadura, ¿no? Pues aprendí demasiado con él. Eh, Se concretaron en un cursillo de cursillos en Veracruz, otro en Tasco. Posteriormente, ya después de 20 años que nos hacían cursillos en Tasco, nosotros nos dimos a la tarea de retomar, ¿no? Los cursillos. Marco decidió ir a la sierra del estado de Guerrero, a unas comunidades apartadas, con la ayuda del sacerdote, del párroco Germain Muñiz, y pues ahí hicieron cursillos, incluso estaban preparando ya cursillos en la lengua náhuatl. Y nosotros seguimos aquí en Tasco. Por eso les decía yo al principio que para mí esa fecha de noviembre, cuando conocimos a Marco, fue muy importante, porque descubrí que era un soplo del Espíritu Santo, ¿no? Y era importante para el movimiento, porque así como ha avanzado el movimiento de cursillos de cristiandad en la diócesis, desde su carisma fundacional, esto es obra del Espíritu Santo, ¿no? Y de gente que pues supo corresponder también a ese soplo del Espíritu, como era Marco. Marco nunca tenía pretextos para servirle pues al Señor y servirle a los amigos. Seguramente Marco tenía sus defectos, como cualquiera de ustedes, cualquiera o mi persona, tenemos defectos, no somos perfectos, ¿no? Pero la verdad, todas sus virtudes de Marco muy, muy, muy valiosas. De veras era un dirigente de una amplitud muy, 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 muy extensa, ¿no? Él lo seguía gente, gente, o sea, él tenía mucha cultura. Yo llegaba a la central de autobuses, para encontrarnos, o esperaba la salida de su autobús, y él no perdía el tiempo, siempre estaba leyendo un libro, ¿no? Entonces, eso es lo que yo viví al lado de Marco, a muchas cosas que también me enseñó, o yo le vi a él, le aprendí. Pero lo agradecido que estoy con él es que él fue el puente para conocer, para indagar en el carisma fundacional. Eso es indiscutible. Fue un plan del Espíritu de Dios que nosotros seguimos, pero también Marco era el líder, ¿no? Y también del centro de Chilpancingo,
también hizo visitas y bueno, ellos también emprendieron su camino, siguen haciendo cursillos fundacionales, nosotros seguimos aquí también, allá donde Marco perdió, siguen los cursillos, ahora mismo ya están preparando un cursillo para el mes de mayo, entonces es un movimiento que está en movimiento, que está en acción, que se está trabajando, porque aquello que nos dijo el rector venimos a llenarnos la cabeza de ideas, y el corazón de fuego prevalece, ¿sí? Nos llenamos del corazón de fuego y podemos, queremos y hacemos, porque los cursillos sigan adelante. El movimiento no tiene propiedad de nadie, es del Espíritu Santo, pero es un don para todos, hecho para todos, ¿sí? Entonces, eso fue muy trascendente, el poder compartir todos estos años con Marco, un hombre incansable, eh, ya les comentarán sobre el proyecto de cursillos y cursillistas, sobre el proyecto de la RAC. Es un hombre que no paraba, ¿no? Entonces, repito, mi gran experiencia de haberlo conocido, de poderme ayudar en mi madurez personal, de poder conocer el movimiento de cursillos, de, de enseñarme a caminar y después dejarme caminar solo, él aprovechar su tiempo para ir por otras regiones, por otros rumbos y poder hacer lo que él conocía, ¿no? Y ese deseo siempre de servir a los demás. Eso les puedo platicar de un gran amigo que no tan solamente escribió este libro que fue el que me interesó al principio, que es el libro de Esencias, ¿sí? Por el cual incluso lo conservo porque por el significado que tiene para mí, por todo lo que trajo después de haberlo conocido, después de haber conocido a Marco, que cuando me lo autografió, aquí aparece su autógrafo de él, no tan solo escribió este libro, sino que también está otro libro que muy pocos conocen, que se llama El Breviario del Peregrino. Este libro facilita mucho el comprender cómo se hacen las cosas dentro de la Ultrella, la reunión de grupo, la escuela de dirigentes, contiene un cancionero, o sea, abrevió todo lo de cursillos en este manual. Entonces, siempre trabajó Marco por los cursillos. El movimiento cuando en el mes de septiembre sufrió una pérdida muy sensible, porque se nos fue un gran dirigente, un dirigente de los que Cursillos anhela poder descubrir para poder dilatar el reino de Dios en cada uno de los corazones de cada uno de nosotros y saber la mejor de las mejores noticias que Dios en Cristo nos ama. Entonces, decía, caray, los dicen por ahí una canción, los genios no deben morir, ¿no? Pero bueno, se nos fue Marco, pero los que lo conocimos podemos, podemos honrar su memoria, haciendo lo que a él le gustaba hacer y siempre ir abriendo brecha para el Señor y para las generaciones que vienen atrás de nosotros, porque el carisma es principio y fin, o sea, es alfa y omega. Esto va a seguir, pero vendrán las siguientes generaciones y si nosotros no hacemos nada por, por permear el carisma fundacional en las nuevas generaciones que ya tenemos, en aquellos jóvenes, para que lo conozcan, el movimiento va a tender a seguir degradándose como ha ocurrido en los últimos años. Hacemos un esfuerzo eh, por retomar el, por recurrir a las fuentes para poder renovar desde las ideas germinales del movimiento de cursillos. Pero bueno, ¿qué va a pasar con las nuevas generaciones? Eso era también algo que le preocupaba a Marco, ¿no? Es lo que les puedo compartir, ya les platicarán más experiencias, otros amigos que aquí se encuentran, de colores. Y nosotros, como una de las cosas que nosotros como grandes amigos de... Alguien tiene el micrófono abierto, por favor, cerrarlo. Una de las cosas que digamos, se le rinde este pequeño homenaje a quien fuera, ¿cierto? Totti, fue
de crear este grupo de la hora del amigo, cursillo y cursillista. Bueno, esto nació más o menos el 2019, que la relación que tuvimos nosotros, yo no lo conocí personalmente. Toti, nos conocimos en el Facebook, donde siempre me gustaba mucho su planteamiento ahí, su forma de expresarse sobre el carisma fundacional. Luego empezamos me incorporó Toti a un grupo de WhatsApp, que éramos como 11 personas, más o menos seríamos, y compartíamos muy poco en ese WhatsApp. Eh, luego, empieza a ser el 2020, ya se escuchaba ya los rumores de una pandemia que se había creado, expandido en China. Nunca pensamos que iba a llegar tan luego. En febrero, a finales de febrero, ya llega esta pandemia y a mí me invita Hugo Valverde, porque nos conocíamos desde hace un año más o menos, en un encuentro que estuvimos en Perú. Me invita a una estrella virtual de los Estados Unidos, en el cual yo asistí. Me gustó mucho. Y le digo a Toti, luego de haber participado esta estrella, le comento a Toti internamente en el WhatsApp, le digo, oye Toti, ¿sabes que se me ocurrió una brillante idea? ¿Por qué no creamos una escuela virtual mundial, internacional? Algo así como una escuela. Me dijo, pero qué buena es tu idea. Me dijo, pero ¿por qué no lo colocas en la web, en el WhatsApp? En lo cual yo lo hice inmediatamente en el WhatsApp que teníamos grupal, que era un grupo que más que nada participábamos muy poco. Y de ahí empezamos con las primeras reuniones. Las primeras reuniones que siempre recuerdo a Brenda, a Omar, a Manuelito Matos de Perú. Y empezamos las primeras reuniones nosotros ahí. Las primeras reuniones la hicimos con la aplicación del WhatsApp, que se podían hablar entre varios. Luego teníamos muchas ganas de empezar esta escuela virtual, la hora del amigo y todo esto, pero teníamos un pequeño problema, que nadie sabía computación, internet, ni nada de esto. Chuta, nos falta lo principal, pero como dice César, siempre iba adelante, iba marcando, no, si el Señor nos va a orientar. Y justamente llegamos a más personas que dominaban este tema. Y así como iniciamos el 10 de mayo del 2020, el primer encuentro de cursillo y cursillista, la hora del amigo, que fue muy, muy emocionante. Yo creo que marcamos en América, en varias partes, marcamos porque nos reuníamos, estábamos todos en la casa con esta pandemia y fue una esperanza que nos regala Dios, porque todo lo que hace Dios es bueno, todo. El hombre que lo echa a perder, y esto es una herramienta para hacernos amigos de más amigos, de hacernos más amigos de Cristo. Y bueno, yo creo que Brenda fue la primera en dar su rollo. Brenda, estás por ahí para que me ayude a compartir esta experiencia de los pioneros que estuvimos acá. Sí, Marcelo, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, buenas noches, Europa. Creo que lo que nos contaba César, yo conocí a Toti una mínima parte de lo que él nos contó, porque realmente el conocimiento y la amistad que yo tuve con Toti fue de meses nada más, puesto que yo empecé en la directiva de aquí de mi comarca, y entonces buscaba información para poder trasladar y aumentar ese conocimiento de qué era el carisma y cómo podíamos mejorarlo. Entonces teníamos la red de amigos del carisma, y entonces empecé a escribir y preguntando quién me podía ayudar y colaborar.
Entonces me conectaron al grupo de WhatsApp de Toti y que ahí me agregaron y entonces ahí podía escribir y podía preguntar. Pero como dice Marcelo, era muy esporádico, era muy raro que alguien escribiera y éramos pocos, entre 17 o 20, algo así, éramos muy poquitos. Entonces yo le escribí a Toti, le dije, bueno, estamos aquí, pero no perdamos el tiempo, tratemos temas, porque fue antes de la pandemia. Hagamos como una escuela y desarrollemos temas, empecemos por el más importante, el que todos deberíamos de aprender, que es el estudio del ambiente. Entonces Toti me dijo, sí, tienes razón, mira que tienes buena idea, hagamos un listado, quienes se apuntan para poder hacer estas escuelas, invitemos a más personas, pero como les digo, nos hablábamos cada 2-3 días, eran estas comunicaciones, se iban alargando los tiempos, cuando de pronto venía la noticia de la pandemia. Entonces empezamos a comunicarnos de que sí nos estaba afectando, que nos habían encerrado a todos, que en Chile había sucedido, que en Paraguay, que en el Perú, que en Estados Unidos, en todos lados teníamos la misma situación. Entonces de repente Toti me llamó un día por WhatsApp y me dice, mira Brenda, estamos armando un grupo, el cual vamos a hacer los que organicen una escuela a nivel ya internacional, porque no podemos quedarnos estancados, no podemos quedarnos sin hacer nada. Este movimiento pues tiene que verse que sea movimiento. Y entonces te pregunto, ¿te comprometes? ¿Quieres tú estar en el grupo? Sí, le dije, sí, yo sí quiero estar con ustedes. Pero después, ¿para qué le dije que sí ustedes? Porque después Toti no tuvo ningún inconveniente de decirme, bueno Brenda, ya que dijiste que sí, entonces tú eres la primera que vas a dar el rollo. Yo, ¿qué? No, pues es a nivel internacional, ¿por qué me lo vas a dar a mí? Ah, si tú vas a estar bien y tú vas a iniciar, tú vas a abrir con buen pie la puerta de cursillos y cursillistas y la hora del amigo. Entonces, como en 3 semanas o menos, arreglé mi rollo, que se acordarán los que están presentes, fue de la amistad, pero yo hablaba de la amistad en general. Habían ideas también de la amistad que nos hablaba Eduardo Bonín, y porque no era solo sobre Eduardo Bonín, sino que eran temas también generales de los que yo hablaba. En diciembre de ese mismo año me dijeron, ¿verdad? Bueno, ahora que ya pasamos todos y que ya tenemos meses de estar en esto, pues creo que valdría la pena que repitieras tu rollo, pero ya con ideas solo de Eduardo. Entonces nuevamente en diciembre, no me equivoco, 26 de diciembre, volví a dar este tema de la amistad, todo con ideas de Eduardo Bonín. Entonces ahí me ha tocado 2 veces, y se acordarán ustedes también que al inicio era solo yo la que animaba las horas del amigo, yo les daba la bienvenida, hacía pues ahí sí que de hospedadora para todos, y después les dije, bueno, no solo estoy yo, si somos varios los del equipo, pues hagamos cambios y rotémonos y que todos participemos. Desde entonces hemos estado participando, y para que nos conozcan a todos también, todos tenemos esas capacidades y mucho que decir y dar a todos los demás. Pero creo que esa mecha que encendieron entre Marcelo y Toti, pues miren que han sido 2 años ya, 2 años de estar constantemente, pues antes era semanal, pero por las actividades que han empezado a ser ya presenciales, pues entonces no podíamos estar todos todos los días, pero todos los domingos, perdón, pero después de haber hecho un consenso, pues quedamos que cada 15 días para poderles dar un fin de semana, para poder estar con la familia, poder estar con otras actividades también presenciales. Posteriormente a eso me vine a enterar de cuando yo empecé a armar otro rollo que me invitaron en la Estrella en América, que diera un rollo. Farid me habló, después me llamó también este amigo Barceló, que le diera otro rollo, y en fin, de que he dado rollos en varios lugares, y entonces empecé yo también a buscar libros de los que tenía mi papá en su biblioteca, y encontré este. Y hojeándolo y viendo que de la información que tenía, hasta que después de mucho tiempo me di cuenta y decía Marco Antonio Rosales Valdés, y entonces empecé a averiguar y dije, pero si este es Toti, dije yo, y tengo el libro en sus manos y no sabía que lo había escrito.
Pero me parece interesante puesto que él habla aquí sobre la amistad y nos dice que es la relación de amistad, es la forma genuinamente humana y genuinamente evangélica de comunicación entre los hombres. Es comunicarse con el otro en tanto que es persona, no por sus cualidades concretas o su posición social, sino porque es él, porque es alguien. Él siempre vio a la persona y no al personaje. Siempre se dirigió y buscó a aquellos que podían ayudarle a impulsar algo que fuera mucho más grande. Creo que por eso nos llamó, puso sus ojos en mí para poderle ayudar y colaborar, y pues sigo aquí. Y creo que para él el cursillo, decía, es el vehículo para una experiencia de identidad, un canto a la vida y un homenaje a la amistad. Y es precisamente lo que César nos contaba. Su vida era cursillos. Él, a pesar de que tenía otras cosas que hacer, siempre tenía tiempo para poder estar reunidos, para poder participar, para poder darnos la orientación de para dónde teníamos que ir caminando. Entonces, un ser humano extraordinario. Hoy conozco un poquito más con lo que César nos cuenta, y es de admirar y de poder imitar, porque eso es lo que nosotros necesitamos, ejemplos a imitar que nos lleven a ese ideal que necesitamos, ser perfectos como nuestro Creador, nuestro Padre es perfecto. Que cuesta, pues cuesta, pero en ese camino debemos andar y no dejarnos por las penas, no dejarnos caer ni dejarnos entristecer, ni perder la ilusión por lo que estemos pasando. Que esta situación de la pandemia pues nos vino a detener el mundo para muchos, a cambiarlo para otros tantos, por la pérdida de seres queridos. Y admiro a aquellos que, a pesar de haber perdido la pareja, siguen aquí, siguen, especialmente Olguita. Me parece que es extraordinaria esta mujer que también, a pesar del amor que se veía que tenía con su pareja, y al perderla ella sigue aquí, y ella sigue al pie del cañón, y ella sigue dando ánimos a todos. Entonces creo que ese es cuando tenemos ese Dios en el corazón como Toti lo tenía, y esa ilusión de poder dar a los demás luz, que es lo que tenemos que hacer, ser luz en el mundo, iluminar a la luz del Evangelio el camino para que se acerquen al Señor. De colores. Gracias por la oportunidad, Marcelo. Gracias, Brenda. Bueno, esa fue una de las cosas que ya formado, ya Cursillo Cursilista, a la hora del amigo. Bueno, vivimos la amistad, fue, digamos, una hora que nos encontrábamos en todas partes del mundo, nos encontrábamos con los amigos de España, de Estados Unidos, de Chile, de todos lados, ¿cierto? Lo hicimos más amigos en Cristo, como siempre decía Toti. Toti, lo que siempre se caracterizaba de Toti era su sencillez y su preocupación por cualquiera sea la persona. No le importaba el protagonismo que tuviera la persona, él siempre estaba ahí en el momento, la llamada prudente, estaba pendiente en la oración, si alguien se enfermaba, si un familiar se enfermaba, él ya estaba llamando, estaba colocándola en su Facebook, roguemos en este caso por la mamá de Marcelo, que ahorita no ha estado, sigue complicadita de salud, y así sucesivamente, etcétera, etcétera. Siempre preocupado de las personas. Bueno, yo creo que su cercanía que tuvo Toti con Eduardo Bonil, nuestro fundador, eh, al descubrir, digamos, de otra manera es nuestro apostolado, es para seguir el ejemplo, como dice Brenda, es para seguir el ejemplo, no idealizando a personas, sino que nos enseñen a vivir como personas nosotros mismos. El nuevo estilo de vida, ¿cierto? Como lo hacía nuestro fundador también, ¿sí? Ser un aprendiz de cristiano. Eh, Conversaba luego pues con su hija, él también tenía en la entrada de su casa el mismo letrero que tenía Eduardo, ¿sí? Que decía que los amigos que lleguen a esta humilde casa sean todos bienvenidos,
algo así, ¿cierto? Como el refrán este que todos conocemos, que está en la entrada de la casa de Eduardo Bonín. Bueno, yo creo que fuimos uno de los pioneros en romper este hielo en lo que es la comunicación virtual, en lo que es, digamos, en esta pandemia. De ahí salieron más grupos y todo esto, pero empezamos por conocer bien a Toti. Bueno, luego voy a dejar ahora a otro amigo que también conoció a Toti, que también estuvo con nosotros, que es nuestro amigo de Paraguay. No sé cómo estará la comunicación. Omar Benítez tenía problemas con el audio, Creo que con sí, creo que internet. ha mejorado. No sé si me escuchan. Perfectamente, Omar. Todo tuyo el micrófono. Bueno, muchas gracias porque ya lo decía César, hablar de un amigo en tan poco tiempo es casi que imposible, pero por lo menos algunas bajas ilustraciones y unas cuantas fichas que ustedes están echando para el libro que estoy escribiendo. Ahora me animo más por todo lo que ha hecho Toti, por todo lo que dejó. Y me encantaría morirme antes que todos ustedes para que ustedes también hablen bien de mí. Que Toti ha sido una persona excepcional. Llegó a mi vida Eduardo en el 2002 y se fueron sucediendo las cosas. En el 2010 llegó Luis Reyes, en el 2012 llegó Toti. Y vamos, aquí hay personas que han llegado a mi vida y han aportado un montón, como Ramonet, como Osvaldo Meloni. No quiero decir nombres, Marcelo Espina, Brenda, porque podría cometer un error, ¿verdad? Y bueno, Toti. Toti en mi vida fue un Eduardo más. Era tan sencillo, era tan gran persona, era tan gran amigo, era un acompañante, era el piloto también de mi vida cuando yo naufragaba en los mares de desconcierto, ¿verdad? Y me ayudó a centrar mi vida en todo lo que es el carisma fundacional, en todo lo que es el espíritu misionero que él tenía, esa finura que decía César, tenía él a la hora de redactar, a la hora de centrar ideas. Y lo que más me admiraba de él era que era un hombre tan sencillo, tan común, tan corriente. Bueno, así deben de ser los santos, ¿no? A muchos de los que están aquí los conozco y son así. Era tan sencillo y también se derrumbaba. Y era una masa de arcilla que se dejaba destruir para que lo volviera a hacer. Pedía consejos, lloraba conmigo, me contaba sus cosas y vamos que un humilde hombre del tercer mundo, ¿qué problema va a resolver? Decía yo. Pero bueno, son esos momentos en que seguramente el Señor nos utiliza como instrumento. Y todavía me agito cuando hablo de Toti porque me doy cuenta que todavía no lo he superado tanto, ¿verdad? Me cuesta, me va a costar, como muchos otros. Aquí mismo, el marido de Olguita, que lo veía siempre, hablábamos, era una persona tan normal. Es imposible hablar de Toti en un espacio tan pequeño. Lo voy a hacer en mi libro, eso sí, prometo que voy a hacer en mi libro, como voy a hablar de muchos de ustedes, así que pórtense bien conmigo, porque si no, no van a aparecer en mi libro. Y bueno, me ayudó a escribir muchos artículos, a publicarlos. Estaba en el tema de editar mi entrevista a Eduardo, que quedó una tarea pendiente, no me lo hizo llegar, pero él se ofreció y yo le dije con mi gusto. Pero bueno, yo sé que desde el cielo él hará mucho más por mí, por ustedes, por todos, porque no solamente son santos los que se dicen en Roma, muchos ya lo son acá y no tengo ninguna duda de eso. Y bueno, se cumplió el sueño que tuvo de llenar un pequeño hueco en la pandemia, de utilizar los medios, de refrescar en muchos países, en muchas personas lo que es el carisma fundacional, de hablarnos del espíritu del carisma fundacional, porque muchos leemos y quizá por la forma en que usan el español en España o un poco la influencia mallorquina en las ideas, no lo captamos rápido. Y
Eso hizo mucho Toti conmigo, al menos, aportó muchísimo. Una persona que llegaba a su vida era una persona que se quedaba. Y vamos, y yo creo que hasta es injusto que en tan poco tiempo, unos pocos hablemos de él, tendríamos que hablar todo, ¿verdad? También estuvo en el inicio Carlos de Canadá, José de Estados Unidos, Juan Pedro del Perú, Manuelito ya lo dijo, ¿verdad? Y también deberíamos de ver una forma, no sé, ya en un encuentro real de hacer una tertulia con quienes hemos estado con él. Podría ser en Valdivia, podría ser en Hong Kong, yo qué sé, pero yo sé que estamos para ir a muchos sitios gracias al espíritu aventurero de él y de Marcelo, que un día dijeron, bueno, pues nos lanzamos. Y ya van 2 años, así que estamos de manteles largos, como decía él, ¿eh? De colores, un fuerte abrazo, los quiero mucho. Gracias, Omar, de muchos colores. De muchos colores. Muchas gracias, Omar, por tu aporte a esta tertulia que le hacemos en pequeño homenaje a nuestro amigo Toti. Mire, quiero, ustedes saben que los tirarse por paracaídas en avión, nosotros conocemos muy bien lo que es. No estaba previsto esta persona, pero fue una persona que conoció mucho a Toti, que es su amigo Fernando Rodríguez, que yo sé que está acá con nosotros. Voy a salirme del protocolo y quiero pedir, por favor, que te pueda expresar de nuestro amigo Toti, Fernando. ¿Estás por ahí? Gracias, sí, gracias. Sí, me habló César hace ratito y le dije, híjole, pues hablar de Toti, yo al menos en lo personal, yo tengo mis heridas de la infancia y gracias a Cursillos he trabajado todo esto, ¿no? Y con Toti tuvimos diálogos fuertes con Toti. En algunas cosas no estuvimos de acuerdo, al menos yo. Pero les voy a decir cómo entré con Toti. Yo conocí su libro en el 2004 y lo leí su libro y fíjense lo que me impactó del libro, ¿no? El nervio teológico. Y ¿por qué? Porque yo viví el cursillo de ideas fundamentales y a mí no me cuadraban las cosas, no me cuadraban las cosas, lo que se hacía, lo que se disponía y sobre todo la finalidad, hacia dónde iba el movimiento. Secuestrado por gentes, ¿verdad? Desgraciadamente. Y un día el Señor tuvo un detallazo bien bonito. Nos mandó a un sacerdote que hizo el cursillo en Puebla. Y ese sacerdote ya falleció. Fue el que me bautizó precisamente, Padre Osorio. Y vean lo curioso, ¿eh? Cuando cantamos la de colores, era al final de la ultrella, el padre se levanta y dice, hombre, dice, yo cuando viví mi cursillo, cantábamos de colores así. Y entonces cantó la de colores, canta el gallo, y canta, y wow, y yo me quedo, ¿y de dónde la sacó? Y entonces, ahí viene la primera inquietud. No dejaban entrar a muchachos al movimiento. Y yo leo en su libro de Toti, algo que les voy a releer, dice, tener en cuenta la personalidad de separar a los jóvenes de los adultos. En algunos lugares no pueden ir los que tienen menos de 30 años. En otros han de haber cumplido por lo menos los 25. Decretar que tiene que ir el marido si va la mujer, o que tiene que ir la mujer si va el marido, los cursillos mixtos, que consiguen que los que asisten a ellos crean haber vivido un cursillo y haber tenido un encuentro consigo mismo. Y yo decía, pues creo que este cuate sabe algo que nosotros no sabemos, porque cita a un mentado Eduardo. ¿Y quién es Eduardo? Bendito sea Dios, fíjense. Y yo empecé a cuestionar en mi grupo, oye, ¿por qué no vienen jóvenes? Oye, ¿quién es Eduardo? Hay un fundador y esto, el otro. Y como que me dijeron, empieza a preguntar mucho, como que empieza a incomodar este muchacho aquí, que después ya supe la cita, ¿no? Que decía Eduardo que un listo no encaja muy bien en la iglesia a veces, pero por preguntón, no crean por tanto. Tuve la oportunidad de que César conoce a Toti. Yo voy a ver a Toti y empezamos a dialogar con Toti. Y miren, así llegó el movimiento de cursillos aquí en Guerrero, ¿eh? Les voy a decir algo. El primer cursillo se veía en Tasco, Parres. Y vino
para los que no conocen, vino a dar el cursillo Raúl Cárdenas, el director técnico de la selección mexicana. Él estuvo en ese cursillo y yo decía, cómo es bonito, ¿verdad? Que venga gente de fuera a implementar algo tan hermoso. Pues así llegó Totti. Pero Totti traía ideas de Eduardo del carisma fundacional que aquí no cayeron muy bien. Tan es así que se dio un resquebrajamiento total. Hubo un colapso total aquí. Y señalaban a Totti, ese hombre que viene inventado Totis de Toluca, lo vamos a linchar ahora porque ya ha venido a contaminar con ideas aquí al movimiento. El movimiento se partió. Fue muy complicado mantenerse firme. Quedamos, óiganlo bien, después de haber sido una comunidad de 100 y tantos, solamente quedamos como 10. Los que seguimos el carisma, y entre ellos el mitotero de Totti con el mitotero de César. Y entonces empezamos a conocer más. Yo pregunte y pregunte, porque he sido inquieto. Yo estudié filosofía, estuve en el seminario, hoy ya regresé al seminario otra vez, no para sacerdote, ¿eh? Ahora soy profesor en el seminario. Así es que pero por la gracia de Dios, miren, con Totti, yo salí un poquito raspadito porque, miren, y es humano, ¿eh? Es humano esto. Y es una parte humana de Totti. Porque Totti era el líder sindical. Y yo una vez le dije, oye, ¿no se te quitará todavía el personaje del líder, Totti? El líder sindical. Porque son grilleros, ¿eh? De repente les come la grilla. Y una vez me dijo, Fernando, tú vas a ser el presidente del Secretariado Nacional. Y yo, sin haber trabajado en mi persona, yo con el ego inflamado, me la creo. Y cuando citan que el señor obispo va a nombrar al presidente del secretario diocesano, ¿qué creen que pasó? El obispo, que era una chulada, sigue siendo una chulada, voltea a ver a todos, entre ellos a Totti, y dice, pues bueno, ya lo decidieron ustedes, yo nada más confirmo lo que ustedes dicen, y el secretario es para Hugo. ¡Pum! Que me voy, que me paro y que me voy. Le dejé de hablar a Totti, y a todos, Totti, me engañaste. Se los digo sinceramente, Totti, me engañaste. Ya no quise saber de Totti, seguimos platicando. De repente nos volvimos a juntar. Yo me salí del movimiento, me fui golpeado, herido emocionalmente. Eduardo, después supe que regaló un libro de Thomas Harris y yo leí ese libro. Y ese libro de Thomas Harris habla precisamente de que a veces se comporta uno como niño, ¿no? Pues el niño que uno trae. Y entonces yo le pregunté a Eduardo, porque yo me comuniqué con Eduardo, gracias a Totti, y gracias a Arsenio Pachón. Tuve la oportunidad de hablar con Eduardo, y Eduardo me dice, hombre, mira, trabaja tu persona, estos libros te van a ayudar. Y eso es lo que hemos implementado en la escuela de dirigentes aquí, eso. Entonces, vean, Totti se vino a trabajar aquí, inició cursillos con el padre Germain, ya lo ha dicho, que en paz descanse, que murió debido a la delincuencia que hay aquí. Lo confundieron, no lo sé, hay muchas cosas. Lo rafaguearon bajando de Tasco, ¿verdad? Y Totti se fue a una comunidad que de aquí de Chilpancingo son 40 kilómetros, se llama Huiziltepec. Y ahora el párroco que está en Huiziltepec es el padre Pablo, que estuvo en Mallorca, que Totti lo llevó a hacer cursillos. Totti hizo cursillos en Huiziltepec, pero cuando yo regreso a cursillos, ya no sé mucho de Totti, pero yo me empiezo a empapar del carisma, y yo otra vez volví a tener contacto con Totti nuevamente. Nos pedimos perdón, yo le dije, oye, Totti, te debo unos libros. No, para nada, Fer. Hay una frase que siempre se me pegó de Totti que decía, cuando tomábamos café, le decía, Totti, no, echar un buen cafecito, ¿eh? Fernando, ya sabes, el buen gusto no es pecado. Y así es que nos echábamos un buen cafecito, le compartíamos libros, pero algo que se me quedó de Totti fue el hecho de ir a expandir. Por la gracia de Dios, ya no quise hacer ultrellas diocesanas aquí, porque regresé al movimiento cuando estaba otra vez tirado, se partió el movimiento, se resquebrajó el movimiento. Totti se fue con el padre Germain y empezaron a hacer cursillos allá en Huiziltepec.
y el movimiento cayó al piso, se fracturó. Por la gracia de Dios volvimos a levantarlo. Hoy nos hemos metido a dar cursillos al territorio de los Ardillos, que es un grupo delictivo que nos tienen bien controlados, pero por la gracia de Dios nos dejan trabajar. Hace un mes hicimos el cursillo ahí, y vigilados, pero ellos saben lo que hacemos, ¿no? Cuando entramos nos verifican las credenciales, todo. Ah, tú eres Fernando, pásale. Así nos hemos metido a evangelizar. Hoy vamos a ir a otra comunidad a 60 kilómetros de aquí y todos en una semana lo hacemos. Ya está la comunidad en Mochitlán, ya tenemos 3 años trabajando ahí. Ahorita vamos, precisamente, miren, el padre Pablo, porque Toti dejó a la comunidad ahorita sola, a Xaxahualco quedó solo, pues Toti ya se fue, está en otra vida. Y entonces el padre Pablo nos dice, Fer, vete a rescatar con todos los muchachos a Xaxahualco. Por la gracia de Dios, ellos nunca tuvieron ultrega, se los digo, nunca tuvieron ultrega. No sé por qué Toti no hizo ultrega. No sé por qué Toti no hizo escuela, pero nada más hizo cursillos. Y entonces mucha gente vive, le decía yo a César, vive por ilusión del cursillo, todavía ahí en Xaxahualco. Porque el cursillo tiene sus efectos enormes en la persona. Y hoy llegamos a Xaxahualco, ayer tuvimos la reunión de preparación en Xaxahualco y vieran la entrega, caray, de la gente. La entrega. La gente nos va a donar comida. La gente nos va a donar todo. Porque Toti así la dejó. Por ejemplo, nos decían, mira, Fernando, si tal día nos dan nada más la comida y no hay tortillas, ya tenemos el maíz, ya tenemos la gente que va a venir a hacer las tortillas. Nosotros le decimos aquí las payanadas. Así que si gustan venir a echar cachete, vengan a comer tortillas aquí sabrosísimas, ¿no? Entonces, ese es el legado que vamos a seguir trabajando de Toti en las 3 comunidades que quedaron pendientes para él. Viene su hijo de César a trabajar en el cursillo, vienen otros muchachitos entusiasmados. Entonces, ahorita estamos trasladándonos desde aquí de Chilpancingo, 40 kilómetros todos los viernes a Mochitlán, 40 kilómetros, perdón, también a Xaxahualco. El cursillo ya es el 25, muchachos, así es que ahí les pido sus oraciones. Yo le decía al padre, pues hay que poner en la decuria, aunque no es santo, ¿verdad? Pero fue medio malandrín, pero hay que ponerlo a Toti en una de las decurias. Y dice, pues no estaría mal ponerlo a Toti en una de las decurias. Sabemos que la iglesia a lo mejor no lo reconoce santo, pero nosotros sabemos que un santo tiene pasta de diablo, ¿verdad? Entonces, lo vamos a poner en una de las decurias y les pido sus oraciones. El legado de Toti sigue. No fue fácil meter el carisma hasta la fecha. Y termino con esto, fíjense. Termino con esto. Vean cómo son las cosas. El obispo cuando llegó Toti era muy buena gente. Entonces, dejó trabajar al carisma y dejó trabajar ideas. Llega un nuevo obispo muy, muy severo, que ustedes saben que se reunía con los cabecillas del narco aquí para tener pláticas y concertar la paz. Pero cuando llega este obispo, el padre Pablo me dice, oye, Fer, los cursistas ayúdenme, ¿no podrán prestarnos los carros para ir a acompañar a los obispos que vienen de fuera? Y a mí me tocó acompañar a un obispo 2 días y le hablamos de cursillos y todo eso y él me recomendó. Pues, ¿qué creen? Que hoy el obispo que ha llegado aquí a la diócesis es ese obispo que yo le hablé tanto de cursillos. Así es que por la gracia de Dios, hoy llega aquí y me manda un mensaje, Fernando, no me olvido de ti, de colores. Así es que nos va a permitir trabajar finalmente, por la gracia de Dios. Digo, allá están los de ideas, ¿eh? Pero ¿qué creen? Por sus frutos, ¿verdad? Por los frutos nos conocen. Gracias a Dios, gracias al trabajo de Toti, no lo debo de decir así, ¿no? Gracias a César también, que andaba de metiche allá en las ultreras, de mitotero, en las ultreras nacionales, y ahí se dio el encuentro, ¿no? Conozco a algunos que están aquí, a Osvaldo Meloni en su momento, a Omar he leído algunos documentos de él, y a otros me gustaría conocerlos más, pero los invito a que vengan aquí, vénganse a chambear acá,
Algunos a lo mejor escriben, otros se las pasan echando golpes con los demás, pero nosotros, trabajo de campo, ¿no? Porque hace mucha falta. Y vamos a otra comunidad que se llama Planicuilulco. Y esa son 65 kilómetros de terracería, pero vamos a hacer cursillos ahí porque ya también nos han pedido ahí. Entonces, sus oraciones, quien quiera venirse a chambear, aquí los esperamos. Gracias. Y ánimo, Toti, donde estés, ¿no? De colores, que Dios te bendiga. Gracias, Fernando, de muchos colores. Gracias, Fernando. Rosario y Sagrario por ustedes. De colores. Muchas gracias, Fernando, por tu testimonio hacia ese testimonio tan bonito hacia Toti. Bueno, ahora vamos a dejar el último amigo que se va a expresar de nuestro amigo Toti, que es Manuel Parra de Estados Unidos. Manuel, todo tuyo el micrófono, amigo. Bueno, muy buenas tardes a todos y buenas noches a los de Europa. Yo no sé si están anoche, están amaneciendo en Europa. Todo el tiempo me dicen que allá es otro tiempo diferente al de nosotros, pero bueno, pues como casi no ha salido, no conozco mucho. A mí me tocó conocer a Toti también por medio de Marcelo. Nosotros aquí en Kansas, cuando la pandemia también no habíamos cómo juntarnos, cómo reunirnos. Y por Marcelo nos dijo, hagan lo que estamos haciendo nosotros empezamos a hacer reunión por Zoom, una escuela. Entonces, pues ya mira cómo estaba la cosa ahí, cómo moverle aquí al teclado para la computadora, cómo bajar Zoom, cómo juntarme con amigos. Y nos animamos a hacerlo. Hicimos alguna escuela, nos hizo esta lucecita, nos hizo el favor de darnos una clase. Y estamos buscando que nos dieran una clase así. Y hablamos con el padre y dijo el padre, no, pues hay que hacerla y hay que ir más lejos del alcance que tengamos aquí. Hay que ir a conocer gente del movimiento de cursillo en todos lados. Inviten de todas partes. Pero mi error fue invitar al cabrón de César. Que dijo, yo me aviento, cabrón. Bueno, pues, entonces, pero ¿te puedo hablar allá? Le dije, sí, pues yo también no conocí. Sí, le dije, no tengo problema. Sí puedo hablar todo. Yo no conocía muy bien todavía lo de que no competían con ideas fundamentales y los de Eduardo Bonín, que nos tenían como uninistas y todo eso. Yo no sabía nada, yo no conocía nada de eso. Entonces, pues nos dio la escuela a César, nos compartió, pero mi sorpresa fue que me hablaron de una junta extraordinaria y ahí se me hizo saber que había normas y protocolos que seguir, que yo no sabía, yo no conocía, yo pensaba que éramos cursistas y teníamos carta de ciudadanía en el mundo, eso nos habían enseñado, eso nos decían, y que el carisma fundacional era lo primero, y que todas cosas, entonces, pero nos hablaban muy bonito del carisma fundacional, pero yo no sabía por qué, ni lo conocía, yo no sabía que estaba separado de ideas fundacionales. Entonces ya cuando me hicieron esa junta, esa reunión, pues dije, bueno, pues entonces me dijeron que todavía que había sanciones si seguía en esa línea y yo no entendía qué tipo de sanciones, pues cómo van a sancionar, pero bueno. Entonces ya en eso platiqué con Marcelo, yo no sabía qué proyectos traían ellos ahí, dijo, te va a hablar una persona. ¿Y qué persona? Pues te va a hablar, tú nomás contéstale ahí. Y era Toti. Toti me habló y me habló de un proyecto que traía él, de la RAC. ¿Y eso qué es? Pues Red Americana de Cursillos de Cristiandad. Y se trata de eso, de sacar a la luz eso que te pasó a ti y compartir cosas cómo está el movimiento, cómo juntar a gente que de repente hoy que nos decían los leprosos, pues que éramos los leprosos. Bueno, pues me parece bien, pero estuve platicando con él
y estuve platicando, me dio muy buenos tips, muy buenas ideas, me gustó lo que él me habló, me gustó lo que él me platicó y todo lo que él me dijo. Y yo tenía el libro de él y lo leía, pero yo no sabía quién era Marco Antonio Valdés, ni sabía que estaba hablando con él, le decían Toti, y Toti, pues yo nunca sabía que estaba hablando con Marco Antonio Valdés. Entonces yo miraba a Toti en el Face que ponía cosas, y a veces ponía unas cosas que no entendía yo nada. Y luego, y así, y luego vi que era, después puso de cursillo, y dije, bueno, pues, ¿cómo está este señor? Ya cuando vi y le vi que decía Marco Antonio Valdés Toti, bueno, digo, pues, esta persona sabe con la que estaba hablando por teléfono. Entonces seguimos, hicimos la raca, abrimos la raca y empezamos a trabajar y empecé a conocer más y más, fui conociéndolo y tenía muy buenas ideas. El balde de agua fría que me cayó a mí es cuando estuvimos hablando un día antes de que falleciera, hablé con él, tuve una plática con él en la noche, tenía muy buenos planes, me dijo todas las cosas que tenía para la raca y todo lo que pensaba hacer y todo, y que íbamos a poner en marcha una cosa ahí, y me dio muy buenos tips y todo. Y el siguiente día en la tarde, o en la noche, no me acuerdo qué, vi que estaban dando las condolencias por Toti, yo decía, pues era Tony. Entonces cuando ya me metí y vi, y si era amigo Toti, dije, pues me quedé helado, pues, yo estaba platicando con él, no hace mucho estaba platicando con él y tenía muchos planes para el movimiento Cursillo, me platicó muchas cosas bonitas que tenía vistas para querer hacer, cómo quería él hacer una carta para, no hallaba cómo hacerla, pero dijo, vamos a platicar con todos los de la RAC, la mandamos al dicasterio, él sí mandó una carta a Roma, pero que tenía ganas de mandar otra, pero con más firmas, con más cosas, me puso todo el plan, está muy bonito el plan que tenía, está muy bueno, tenía muy buenas ideas, muy buenos pensamientos, y yo escribía algo y me decía, no, hombre, no seas pendejo, estás escribiendo mal, quítale esto, quítale el otro, llevas punto, llevas coma acá, y a él le gustaba que fueran las cosas bien escritas, y yo pues en realidad soy una persona silvestre, sí, no sé. Entonces, pues sí me llamaba mucho la atención y me enseñó mucho. Y después, cuando ellos empezaron aquí en Cursivos y Cursistas, pusieron que quién tenía ideas para un logo, y yo le compartí un logo ahí directamente a él, porque uno no podía poner nada en Cursivo porque se cerraba, pero ahí decía a quién le pudieron mandar. Yo le mandé algunos logos que hice, los mandé a él. Dijo, oye, pues tiene muy buenas ideas, ¿por qué no te incorporas aquí? Le dije, no, pues ya soy parte de Cursillo Cursista, Marcelo me invitó a pedir el correo y todo para integrarme, pero yo no tenía nada que ver con el grupo administrativo, yo nomás les mandaba los logos. Y entonces me dijo, ¿sabes qué? Me gustan las cosas que haces. Haz esas cosas más, pero con frases de Eduardo. Y me dio dando tip, porque me va jugando para hacer las cosas. Pero me dijo, pero mira, enséñate a escribir esto así, así. Me enseñó unas cosas. Pero todo esto vino porque conocí a Marcelo el 2011 en el Face. Y ahí conociendo a Marcelo, lo que publicaba Marcelo, me fui haciendo amigo de él. Y Marcelo me invitó con Beneficio Pilloni y con otras grandes personalidades que para mí eran unas personas muy alto, como decimos acá en México, muy alto perraje. Eran de la alta alcurnia para nosotros, uno los miraba muy alto. Y aquí, ya viendo las personas aquí en Cursillo y Cursillo, cuando compartían, ya vi que podía hablar de tú con ellos, que me podía tutear, que podía hablar como un amigo. Y es lo que nos enseña ideas fundamentales, que seamos amigos de todos, que seamos esa gran amistad que tuvo César, que tuvo esta persona que nos acaba de hablar, esa amistad abierta con él, que tengamos esa, que nos enojemos, pero que vamos a tener diferencias, pero volvernos a abrazar y volvernos a perdonar y seguir adelante, y de colores, hermanos. Esto es lo que tengo para decirles de él. No me acuerdo, tenemos muchas cosas. Gracias, muchas gracias, de muchos Manuel, colores. muchas gracias. Bueno, ¿tenemos tiempo, Brenda, para compartir un rato? Sí, tenemos unos 10 minutos más.
Ahí está Ya, Ramón Roselo, no, quiere quisiera participar. Ramón Rosselló, por favor, Ramonet, todo tuyo el micrófono. ¿Me oye? Sí, perfecto. No, yo quería contar simplemente una anécdota bonita, y es que Toti estuvo, creo que eran las segundas conversaciones de Calafiguera, y entonces allí estaba yo y estaba mi esposa, y entonces yo me di cuenta que estaban hablando mi esposa con otra persona, y pasé por delante y estaban allí enfrascados en una conversación, y al cabo de un buen rato pasé otra vez y seguían, y al cabo de un rato también, y entonces me acerqué para saber es que estaban hablando, ¿no? Y entonces resulta de que estaba Toti y estaba muy triste, estaba solo y estaba muy triste y muy así pensando y tal. Y mi esposa volvió y, como es una samaritana, pues se acercó y me dijo: señor, ¿qué le pasa a usted? Y dice: pues mire, estoy muy decepcionado, estoy totalmente decepcionado, porque yo he hecho este viaje de México a Mallorca porque yo he leído el libro Historia y Memoria de Cursillos de Francisco Forteza, y he venido a Mallorca para hablar con las personas que habían tratado con Francisco Forteza. Y todos los que he pedido aquí, nadie me conoce. Pues claro, Francisco Forteza era mallorquín, pero se fue a estudiar a Madrid para estudiar la carrera, y ya no regresó a Mallorca, ya se quedó en Madrid y solamente venía en verano o algunas fechas y tal, y claro, la gente no le conocía. Los antiguos sí, pero la gente de Cursillos pues no conocía a Francisco Forteza. Y él pues pedía a uno y a otro y nadie lo había conocido, y había hecho viaje expresamente a Mallorca para hablar con personas que hubieran conocido a Francisco Forteza. Y entonces me explicó esto a mi esposa. Y mi esposa me dijo: pues mira, ¿sabes con quién estás hablando? Dice: no. Dice: pues yo soy la hermana de Francisco Forteza. Y entonces se pusieron a hablar y yo me acerqué, pues encontré con esta conversación. Y entonces, cuando me lo explicaron, pues yo dije: pues mira, yo soy su cuñado, yo era el marido de Elisa, hermana de Francisco Forteza. Y entonces, pues estuvimos hablando y tal, y nada, y él tuvo una alegría tremenda, porque por fin había conocido a alguien que conocía a Francisco, nada menos que a su hermana. Y entonces, él se quedó unos días en Mallorca y yo preparé una reunión aquí en mi casa, en esta misma sala que estoy ahora, con amigos de la época de Francisco Forteza, Nadal, que está con nosotros aquí en el grupo, con Nadal Torrens, que había sido muy amigo de Chisco, una reunión del grupo de Chisco de Mallorca, de cuando estaba en Mallorca, que teníamos la reunión de grupo. Por esto yo conocí a mi esposa, porque yo hacía el grupo con Francisco Forteza y conocí a mi esposa, que era su hermana. Y entonces me presenté, tuvimos aquí una reunión en mi casa con 5, 6 o 7 amigos de Chisco, que habíamos convivido con él aquí en Mallorca antes de que se fuera de Mallorca. Bueno, quería contaros esta anécdota porque fue muy bonito, porque ya digo, él había hecho el viaje, nos dijo expresamente, para hablar con personas que hubieran conocido a Francisco Forteza, y se encontraba que nadie le conocía, hasta que se cruzó con esta circunstancia, que Luisa se interesó por él y él explicó todo este tema. Nada, quería contaros esta anécdota referente a Toti. Muchas gracias, Ramón. Muchas Manuel, de gracias. muchos colores. Sí, parece que vi levantar la mano, o estoy equivocado, Osvaldo Meloni, ¿o no? Hola. No, solo con honor al tiempo, muy breve. Todo esto que contaron ustedes, bueno, yo tuve la suerte de vivirlo. El primer encuentro en Cala Figuera en el 2002, ahí la foto que yo tengo puesta en este momento, el joven impulsivo Isma lo llamó Cappuccino Revolution Team, porque fue una reunión en el Café de los Capuchinos. Ahí está Toti, está Quique también, está
varios, el padre Smith y Hugo Valdés, bueno, que creo que Hugo es un aporte también extraordinario. Totti tenía una pluma, como han dicho, espectacular y un coraje importante para Cursillo. Como también han dicho, bueno, en muchas cosas siempre no tenemos que estar siempre uniformes, sino unidos. No pensamos uniformemente, pero él comenzó en el año 2000 con ISMA un contacto virtual con cursillistas de todo el mundo, que ahí empezó a despertar en nosotros la inquietud. Yo lo compartí mucho con Totti. El primer libro que nos abrió un poco la cabeza fue este libro de Chico Forteza, Historia y Memoria, y en el 2002 con Isma, Eficio, se armó este grupo virtual que después nos encontramos físicamente en Mallorca, perdón, en 2000, después fue en 2002 y después también tuve el gusto de estar en el cursillo en Tasco, bueno, y de ahí para acá mucho camino recorrido. También me sorprendió la muerte de Eduardo, de Totti, como la de otros, bueno, que ustedes no conocen, que también han partido, ¿no? Yo no sé si allá Jesucristo está recolectando santos para que nos den la palanca ya cerca para que sigan los cursillos, pero tengo la suerte de haber conocido a Totti, de haber platicado, como dice él, mucho con él, muchísimo tiempo, son más de 20 años, y de tener sus libros y bueno, y compartir esta ilusión, ¿no? Que no se termina, ¿no? Justamente el otro día cuando cada vez que hay un encuentro y uno tiene la posibilidad de participar, como fue el otro día, Manuel me está poniendo una foto de un cursillo en Florida, en el Fable Toño Puget y el obispo, que no me acuerdo el nombre, pero bueno, mucha emoción, chicos, gente, amigos, mucha emoción. A los que conozco personalmente va un abrazo, a los que no conozco personalmente esperamos que en algún momento podamos darnos un abrazo y sigamos para adelante, con lo que tenemos, con lo que podemos y con lo que anhelamos, de colores. De colores, Osvaldo. Muchas gracias. Muchos colores, Osvaldo. El último, y nos vamos a la oración final, a la acción de gracias. ¿Quién dijo? Ayúdenme porque estoy de mi celular. Nadal. Nadal, amigo Nadal. Todo tuyo el micrófono, amigo. ¿Qué digo? Sí. Ahí está, puedes hablar. Pues nada, yo conocí a Toto, pues que él escribía un libro, y no quiero decir en qué casa me avisaron, en Palma, que él vino. Yo diría que era en casa de Ramonet o en casa de Vicente. Es que no estoy, porque con Reyes también cuando venía me avisaban. Ramonet, en tu casa, exacto, sí. Y escribía un libro y entonces me hacía preguntas sobre Eduardo y todo esto. En fin, y luego creo que vino 2 o 3 veces, cada vez Ramonet me avisaba para ir a su casa y hablar con Totti. En fin, yo tuve una impresión muy buena de este hombre, con una edad, o sea, limpio, jugaba muy limpio en una palabra. Y nada más lo conocía esto unas horas, una vez, y en fin, no puedo decir nada más. Yo saqué muy buenas conclusiones y yo le di pues, mis ideas, o sea que los cursillos no es ni más ni menos que es la vivencia de cada persona y nada más, de colores.
De colores. De Nadal, colores, de Nadal. colores. Bueno, hemos llegado ya a la parte final. Agradecerle a cada uno de ustedes por su participación. Recordarles que en el canal YouTube ya va a estar, por un rato más, va a estar esta tertulia de nuestro amigo Toti. Y vamos a dejarlo ahora con Olguita de Chile, nuestro país, para que ella haga la acción de gracias. Olguita, todo tuyo, micrófono, Olguita. Gracias. Solamente quisiera aclarar algo, porque escuché que se hablaba del encuentro de Valdivia en octubre y el lugar ya fue cambiado para lo que mencionaron, porque hablaban de Valdivia. El lugar ahora va a ser en los alrededores de Santiago de Chile. Nada más por si a alguien le quedó todavía la idea de Valdivia. Nos vamos a Valdivia, nos vamos un poquito hacia la costa, a 60 kilómetros de Santiago. Bueno, me pidió Marcelo que hiciera esta oración y bueno, nos ponemos entonces también, igual que al inicio, en la presencia del Señor, pero ahora en una acción de gracia por este momento vivido, por este recuerdo de Toti, que algunos o muchos lo conocieron personalmente, otros los conocimos a través del Zoom. Yo quiero dar gracias en especial por ese esfuerzo que se hizo para que nos juntáramos y todo fue gracias al Señor que fue armándonos los caminos y gracias a nosotros que fuimos reconociendo también los pasos a seguir. Sabemos que el Señor está con nosotros. ¿Qué pretenderá el Señor en este tiempo de pandemia? Como preguntaba Osvaldo, solo Él lo sabe. Nosotros tenemos que seguir adelante con la esperanza de que lo que viene va a ser aún mejor, sea cual sea el resultado, porque nosotros nos hemos permanecido casi por 3 años unidos, y eso es algo que nadie lo puede negar, y ese es el regalo del Señor. Por eso quiero darle gracias al Señor, por esta oportunidad que nos ha dado a todos de poder vivir y convivir y amar a Cursillo en lo que es su esencia fundamental. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que nos has dispensado, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y como sabemos que el Señor nunca le niega nada a su madre, queremos también homenajearla junto a Él diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santiago Apóstol, ruega por nosotros. Eduardo, intercede por nosotros. Y que el Padre nos dé su bendición. Y nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.